Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos con Hugo Cáceres, exministro de la Secretaría de Gestión de la Presidencia de la República, ex integrante del equipo económico también y una amplia experiencia dentro del campo del gobierno. Hugo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Eduardo, por esta invitación. Un gusto saludar a toda la audiencia. Hugo, en líneas generales te queríamos preguntar tu visión acerca del proceso de reformas que está encarando nuestro país. Hablamos de muchas cuestiones que son fundamentales para ir apuntalando en términos, en términos económicos y en términos de desarrollo. En líneas generales, Hugo, ¿qué te parece que se puede mencionar respecto a este proceso y cuáles son los procesos más importantes que se van ubicando en este primer tramo, por lo menos, del nuevo gobierno? Sí, Eduardo, este es un gran desafío. Un desafío así como que el que comienza la próxima semana, la selección paraguaya comienza su camino hacia el Mundial, su camino de clasificación, ¿verdad? Su camino para avanzar en ese proceso. Y Paraguay empieza un proceso así, está en un proceso así, como país con el tema de las reformas. En esta semana se está entregando el presupuesto general de gastos. Eso de por sí marca una línea y marca prioridades dentro del gobierno. Y las reformas que tenemos son realmente herramientas muy valiosas y yo diría que también históricas. Digo históricas porque nuestro país, las últimas reformas importantes que se hicieron son de muchos años atrás y fueron claves para la estabilidad y el desarrollo económico. Algunas de estas ya se comenzaron a hacer, algunas son estructurales, el tema de la unificación de la Secretaría de la SET con aduanas, la creación del Ministerio de Economía. El ministro de Economía acaba de jurar como tal, lo había hecho como ministro de Hacienda. Son reformas estructurales que ayudan, ¿verdad? Pero se viene el tema de la superintendencia de pensiones, que es clave para el manejo del tema de las entidades que están a cargo de la jubilación de los paraguayos. Más adelante viene la reforma del servicio civil y de la carrera del servicio civil, de la función pública, que también es extremadamente importante. Otras fusiones que para mí son de enorme importancia, como puede ser el registro público con el catastro. También tenemos por la parte social el tema de las transferencias, la consolidación de los programas sociales. En fin, yo creo que realmente estamos en un momento muy valioso donde las reformas, Eduardo, son una condición como necesaria, pero no es suficiente. O sea, quiero ser muy claro. O sea, es muy importante aprobar esto, dialogar sobre esto. Algunas requieren más diálogo, más análisis, que la gente conozca de estos temas, que los dirigentes puedan dialogar y discutir esto. Pero en la implementación es donde se juega el partido. O sea, ahí eso es fundamental para que estas reformas nos ayuden a tener un crecimiento económico más inclusivo. Y Hugo, justamente, ¿cómo encaramos estos procesos de reforma? Estábamos hablando un poquitito antes de entrar al aire acerca de la necesidad de diálogo. Se tiene que hablar sobre muchos de estos proyectos. Estabas mencionando el de la Superintendencia de Pensiones, una cuestión que en su momento ya generó roncha y hubo un fracaso del proyecto inicial, o no se pudo presentar, no se pudo encaminar, y ahora se está otra vez teniendo la intención y se está generando otra vez un ambiente relativamente tenso. Nosotros necesitamos dialogar muchísimo para poder encaminar estos procesos. Es así, Eduardo, un diálogo y un diálogo informado. Es importante traer datos a la mesa, compartir la información, ser transparentes totalmente en este tema. Mi experiencia en esto es que estas superintendencias ayudan al que el sistema esté más controlado, sea más transparente, y entiendo muy bien las preocupaciones del sector de los jubilados principalmente, que ven siempre con preocupación cualquier entidad nueva que se pueda crear en ese sentido, pero esto es fundamental, es clave para que las inversiones tengan mejor retorno por una parte, pero sobre todo exista más transparencia y claridad
de muchas cajas, porque son varias entidades. El IPS es la más importante de todas, pero la caja fiscal y otras cajas que requieren una supervisión cercana. Igual que los bancos requieren una supervisión cercana. Y los bancos tienen ahorros del público, del sector privado, de la gente en general. Lo mismo, las jubilaciones tienen los ahorros de muchos años de mucha gente, pero requiere una supervisión que es técnica y que cada vez es más sofisticada. Esa es la realidad. Así que para mí es fundamental el tema de la superintendencia de pensiones, pero llegar a eso a través de un diálogo informado, que la gente se entere, que la gente opine, que los legisladores conozcan en detalle este tema y que avancemos porque es una reforma también clave para nuestro país. Después viene el tema que también se tiene que hablar de la caja fiscal, ¿verdad? Porque es deficitaria, porque eso hace que todos los paraguayos con nuestros impuestos paguemos el déficit, las pérdidas que tiene la caja fiscal. Entonces también tenemos que hablar del tema y poner las cosas sobre la mesa y cómo hacemos. Y la buena noticia para mí, Eduardo, es que estamos en tiempo de hacer ajustes para adelante, no afectar derechos adquiridos de la gente, no afectar la jubilación de la gente, etcétera. Se entiende eso, ¿verdad? Uno tiene un presupuesto, familia, obligaciones, pero si hacemos las cosas bien, tenemos tiempo de mirar hacia adelante y hacer los ajustes que se necesitan hacer y que son difíciles en Paraguay y en cualquier país. Haciendo la salvedad o la advertencia, Hugo, de que estos problemas o eventuales problemas graves que se puedan dar con las cajas, con los fondos previsionales, generan un problema no solamente financiero y económico, sino un problema social. Correcto. Este tema, la verdad, Eduardo, es que en muchos países generan tensiones, manifestaciones y hasta estallidos. Por eso el manejo de esto es muy importante, tiene que ser muy prudente. Tiene que ser muy transparente, tenemos que hablar, dialogar, pero dialogar con información, con datos, con evidencias y gradualmente también, porque yo creo que ahora viene lo de la superintendencia. Otra reforma para mí, Eduardo, que difícil que se trate este año, pero que ya está en el Congreso y de donde yo trabajo en Horizonte Positivo estamos viendo, es la reforma del servicio civil, de la función pública y la carrera del servicio civil, que es clave para que la provisión de bienes, de servicios públicos a la gente sea mejor. Si no se mejora la forma en que el funcionariado público trabaja, cómo se eligen, cómo se promueven, cómo se le saca a la gente que no responde, que no cumple su trabajo, es muy difícil que los hospitales atiendan mejor, que los servicios públicos sean mejores, porque fundamentalmente depende de eso, de la calidad de los procesos y de la gente que tenemos en la función pública. También para el funcionario público, hay gente yo fui funcionario público, ¿verdad? A mí me gusta la función pública. Hay gente que ve su carrera, su vida en la función pública. Y si eso no hay una carrera que permita que una persona se capacite, que una persona progrese de acuerdo a su desempeño, no se evalúe eso, es muy difícil convivir con concursos que pueden estar amañados, con contrataciones que se hacen sin tener el presupuesto adecuado, trayéndole a los parientes, a los amigos, o sea, todos esos males que existen en la función pública y que este nuevo proyecto va a ayudar a mejorar. De vuelta, las leyes, las reformas son una condición necesaria. No son suficientes. En la implementación es donde realmente uno ve la calidad de esas reformas. Esto que mencionabas, Hugo, es sumamente importante también y va de la mano con esa necesidad en parte de optimización de los recursos públicos. Se busca una optimización en realidad de la gestión del Estado, no solamente los recursos financieros, sino también los recursos humanos. Correcto. Y eso viene realmente por varias vías, ¿verdad? Otro ejemplo de este tema que también tenemos que dialogar informadamente es lo que el presidente Santiago Peña plantea como fusión
del catastro con la Dirección de Registros Públicos, ¿verdad? Que depende de la Corte Suprema. Entonces ahí hay un diálogo interpoderes que se tiene que hacer, que es muy importante, pero de enorme trascendencia otra vez. Ahí hay cientos de millones de dólares de inversión de gente que quiere comprar tierra, hacer construir edificios, hacer proyectos, pero también de gente de condición muy humilde, vulnerable, que quiere comprar su terreno, que quiere el título de su casa, que quiere sacar un préstamo, y que pueden pasar años, Eduardo, pero años sin que eso se concrete. Y eso inmoviliza la creación de empleo, pero también inmoviliza lo que es una pretensión de una familia, de un trabajador, de tener su casa propia, o tener un préstamo para mejorar lo que tiene, etcétera. Entonces, de vuelta, son reformas que son claves, que son difíciles de implementación, pero que son más que necesarias. Y en las cuales no nos podemos dar el lujo de dar pasos en falso, Hugo. Son cuestiones demasiado importantes y tienen que tener bases sólidas para justamente, como vos decís, aprobarse y después implementarse correctamente. Es así mismo, y por eso creo que estamos en un momento muy valioso. Normalmente cuando empiezan los gobiernos es que hay una oportunidad por la gobernabilidad que hay, por el apoyo que hay del Congreso al Ejecutivo. No es ningún secreto, Paraguay es de los países donde el Congreso tiene mayores atribuciones. Entonces, esto no se puede hacer sin el diálogo con la Cámara de Diputados, con los senadores, pero el diálogo con la gente. Y para ustedes en los medios es fundamental, por eso programas como el tuyo ayudan a dialogar, a conocer y a tener datos que ayuden a tomar mejores decisiones.